aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde que te muevas en nuestro corazón, que te muevas en nuestra vida, en nuestros pensamientos, para que tú que inspiraste la Sagrada Escritura puedas también inspirar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Muévete en nosotros, Señor, para que podamos comprender, saborear las Sagradas Escrituras. Que seas tú, Espíritu Santo, que nos lleves a gozar del corazón amoroso del Padre. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu misterio, en este misterio de amor, de reconciliación y de perdón. Muévete en nosotros, Señor. Toma nuestra vida, consuélanos, libéranos, guíanos, ilumínanos. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, Toca mi mente, y remueve mi corazón, todo aquello que es mi corazón, que me aparta de ti. Remueve, Señor, y libérame de todos los pecados, de todos los vicios. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti. Que podamos gustar de las maravillas de tu amor, Jesús. Toca mi corazón, toca nuestro corazón, toca el corazón de nuestros familiares, toca el corazón de nuestra gente amada, toca el corazón de aquellos que no creen, toca el corazón, Señor, de los que están endurecidos a tu palabra. Ilumínalos y muévete en cada uno de nosotros, Jesús. Vamos, una vez que hemos pedido la asistencia del Espíritu Santo y confiando en esa presencia del Señor, que donde dice que cuando 2 o 3 están presentes en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Pues ciertamente que creemos en fe que el Señor está presente en medio de nosotros, que el Señor está presente en nuestra vida, en nuestro corazón,
y que se hace presente también a través de estos medios. El retiro, esta primera charla, vamos a titularla Los caminos de la vida a la luz de los caminos del Evangelio, ¿verdad? Y es que el Evangelio, los Evangelios y buena parte de toda la Sagrada Escritura está escrito casi siempre en un esquema, en un esquema de camino, sigue el esquema de un camino. Y ese esquema tiene tres pasos, tiene tres momentos. El primer momento del camino es cuando hay un viaje de ida, hay un viaje de vida. En segundo lugar, se da un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, un encuentro con algún profeta, un encuentro con algún personaje importante de la Biblia, un encuentro que transforma, un encuentro que cambia, ¿verdad? Y luego, un tercer momento, se emprende un viaje de retorno, de regreso, aunque no es regreso al punto inicial, pero sí se sigue el camino, ¿verdad? Entonces, normalmente, la mayoría de los pasajes bíblicos, especialmente del Evangelio, pero incluso del Antiguo Testamento, siguen este esquema, siguen el esquema de un camino en el que hay tres pasos. Sería el viaje de ida, desde donde se parte, se comienza a caminar, llega un momento que hay un encuentro transformador, y después de ese encuentro se sigue el camino. Hay un viaje quizás de regreso o de seguir adelante, pero ya transformado por el encuentro. Y eso es lo que queremos ir viendo en estos días de retiro. El viaje de ida, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra vida es un camino. Nuestra vida desde el día, incluso desde antes de nuestro nacimiento, la vida de nuestros padres, de cómo se conocieron, el ambiente que formaron, el hogar que formaron, el ambiente en el que nacimos, y desde el nacimiento hasta hoy hemos recorrido un camino. Y es importante quizás ver siempre cuál es mi punto de partida, de dónde vengo. Porque a veces olvidamos eso, a veces olvidamos de dónde venimos, y ese olvidar de dónde venimos nos hace muchas veces tropezar. El de dónde venimos nos hace responder también a lo que nosotros hoy somos. Por lo tanto, tenemos que ir teniendo muy claro y tenemos que ir descubriendo cuál es nuestro punto de partida, de dónde nosotros venimos, quiénes son o quiénes fueron, en el caso de que lo hayamos perdido, quiénes son nuestros padres, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, en qué cultura hemos nacido, en qué ambiente hemos nacido. Eso va a marcar nuestra forma de ser, ¿no? Preguntarme y tener siempre en cuenta de dónde vengo, cuáles son mis raíces, cuál y cómo ha sido el camino que he recorrido hasta llegar aquí. Y no solamente ver las raíces, sino qué pasos he dado a lo largo de nuestra vida, en mi infancia, cómo viví mi infancia, qué me pasó, cosas buenas, cosas malas que recuerdo, momentos felices, momentos quizás de dificultad, momentos traumáticos, momentos tristes. Es bueno conocer y revivir esos momentos. A lo largo de solamente la niñez, luego al entrar a la adolescencia, al entrar en la juventud, también ir repasando nuestra vida para saber qué hemos experimentado, qué hemos vivido, qué hemos sufrido, qué hemos gozado. Ir descubriendo las alegrías, pero también las tristezas, los momentos felices, los momentos de dificultad y de frustración. Eso es importante para no solamente ver, ¿verdad?, y descubrir una historia, sino para aceptarla y asumirla. Hoy somos lo que somos gracias a eso. No podemos nosotros vivir llorando del pasado. Es verdad que quizás muchos de nosotros, algunos, hemos pasado por momentos muy duros, muy difíciles. Quizás pues te haya tocado vivir momentos realmente
dolorosos en tu infancia, en tu juventud o a lo largo de tu vida, pero eso que has pasado, eso que has vivido, ha permitido que tú hoy estés donde estés y que tú hoy seas quien seas, con tus fortalezas, con tus virtudes y con todo lo que eres. Por eso es bueno nosotros asumir nuestra historia, asumir tu historia como historia de salvación. Y eso es algo que siempre me ha gustado verlo, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, y vemos grandes portentos que ha hecho Dios, que hizo Dios con su pueblo, pero a veces se nos olvida que nosotros también somos parte de esa historia y que nuestra vida, nuestra historia personal es historia de la salvación, donde Dios también ha actuado en diferentes momentos, donde Dios también ha hecho portentos, ha hecho milagros, ha hecho cosas buenas. Por lo tanto, asumir nuestra historia, asumir nuestra vida como historia de salvación. Es importante que podamos reconciliarnos con nuestra historia para vivir en libertad, para vivir realmente la libertad de los hijos de Dios. Un primer paso es reconocer nuestra historia, hacer las paces con ella, dejar que Dios pase a través de nuestra historia y que sane todo aquello que todavía no hemos dejado que el Señor sane. Porque no es que Dios no quiera sanar nuestra vida, es que muchas veces nosotros no se lo permitimos. Muchas veces nosotros no dejamos entrar a Dios en esos rincones oscuros, en esos rincones dolorosos de nuestra vida, de nuestro corazón. Por lo tanto, hoy les invito a que en esta primera parte, ¿verdad?, en este punto de partida, en este viaje de ida, podamos cada uno de nosotros descubrir cuál ha sido nuestra historia, con sus luces y con sus sombras, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y desde allí, entonces, asumir y aceptar nuestra historia como historia de salvación. Es Dios que ha pasado por nuestra vida. Es Dios que nos ha acompañado en cada momento. En definitiva, es Dios quien ha permitido que hayamos vivido lo que hemos vivido. Por lo tanto, reconciliarnos con nuestro pasado, reconciliarnos con esos momentos duros, difíciles que hayamos pasado. Pedirle al Señor que sane nuestro pasado, que sane nuestras heridas y estar dispuestos a que Él lo sane, estar dispuestos a que Él realmente entre en nuestro corazón, sane nuestras heridas y que desde allí podamos comenzar a caminar. No podemos vivir llorando el pasado. Hay un pasaje de la Escritura muy bonito. A mí me gusta mucho, a mí me dice mucho eso. Cuando el pueblo de Israel está cansado de caminar, lleva ya muchos años caminando y pues en muchos momentos vemos que se rebela contra Dios. Y en muchos momentos pues dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos teníamos ollas de cebolla y de carne para comer, aunque fuéramos esclavos. Y el Señor llega un momento que le dice, no llores las cebollas de Egipto, porque tus lágrimas no te van a permitir, no te van a dejar ver la tierra prometida. Y eso hoy también te lo dice Dios a ti. No llores las cebollas de Egipto, no llores el pasado, no llores las glorias de tu pasado o las cosas malas de tu pasado, los fracasos del pasado. No llores las cebollas de Egipto, porque esas lágrimas no te van a dejar ver la tierra prometida. Esas lágrimas no te van a dejar ver las grandes bendiciones que el Señor pone delante de ti y que hoy quiere regalarte. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a hacer este primer ejercicio de ver, descubrir, retomar, recordar el punto de partida de nuestra vida, el camino que hemos recorrido y verlo desde la luz de Dios, verlo desde la misericordia, verlo desde los ojos de Dios, que cada uno de nosotros pueda aceptar su vida. Y si tenemos que
en fe, en oración, perdonar a nuestros padres. Pues hacer un ejercicio de sanación y de perdón. Y en oración, perdonar a nuestros padres, aunque estén muertos, no importa, aunque ya hayan fallecido, aunque ya no estén con nosotros. Pero tener ese momento de recogimiento para perdonar a nuestros padres, para perdonar a esas personas que te haya herido, para perdonar a esa persona y reconciliarte con aquella situación con la cual te marcó de una manera especial en tu vida. Dejarnos reconciliar, dejarnos perdonar con el pasado y con aquellas personas o con aquellas situaciones que en un momento determinado nos hicieron daño. Hay cosas que muchas veces no aceptamos. No aceptamos quizás el que nacimos en una familia pobre. No aceptamos el que quizás que no éramos los más inteligentes de nuestra clase. No aceptamos que lo que sea. ¿Cuántas cosas nos atan al pasado? ¿Cuántos traumas hay en nuestro pasado? Hoy te invito a que le pidas al Señor que te ayude a sanar ese pasado, a que Él pase su mano por ese pasado para sanar y para liberar, para que puedas ver tu historia como historia de salvación, para que puedas ver tu pasado como ese lugar, ese momento, ese camino donde Dios ha estado contigo, y descubrir que aún en los momentos más difíciles de tu vida, aún en los momentos más duros de tu vida, Dios ha estado contigo. Dios no te ha soltado de la mano. Que a lo mejor en ese momento no has descubierto, no has visto la presencia de Dios. Puede ser, porque no siempre vemos a Dios. Sin embargo, pues tenemos que descubrir, como aquel cuento, aquella anécdota de las huellas en la arena, cuando decía, Señor, a la orilla de la playa veía siempre 2 pares de huellas en la arena, porque tú ibas conmigo. Pero tengo que reprocharte que en el momento más difícil, los momentos más difíciles de mi vida, solo veía un par de huellas. Y el Señor le dice, veías un solo par de huellas porque yo te llevaba en mis brazos. Porque en esos momentos difíciles yo te llevaba cargado. Y es descubrir que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios nos lleva en sus brazos. Y nos ha llevado para traernos hasta aquí, para traernos hasta este momento, donde Jesús quiere que abras tu corazón para hacerse presente en ti. Entonces, como primer punto, el viaje de ida es esto: ver nuestra historia desde el comienzo hasta hoy y descubrir que Dios, con su infinita misericordia, ha estado siempre presente, ayudándote, sosteniéndote, levantándote. Y si hay que pedir perdón, hay que perdonar. Si hay que reconciliarse, hay que reconciliarse. Si hay que agradecer, claro que sí. Hay muchísimo que agradecer. Y yo creo que si nos ponemos a hacer una lista de nuestra vida, de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos transitado, son muchas más las bendiciones y las cosas grandes que hemos recibido de Dios que las cosas negativas y que las cosas malas. Lo que pasa es que muchas veces nos fijamos solo en lo malo. En lo malo es lo que le ponemos más atención. Pero hay muchísimas bendiciones de las que Dios nos ha regalado y nos ha estado dando y proveyendo a lo largo de toda nuestra vida. Luego en nuestra vida se da también un encuentro. Y un encuentro con Dios. Hemos nosotros, la mayoría de los que me están viendo, de los que me están escuchando, de los que me van a ver o a escuchar, la mayoría de nosotros hemos tenido en algún momento de la vida un encuentro con Dios, un encuentro transformador, un encuentro grande con Dios. Volver al amor primero, volver a ese momento de nuestra historia donde Dios nos tocó de una manera especial, donde Dios se hizo presente con su fuerza de una manera muy especial y muy grata. Y cada uno lo recuerda. Cada uno recuerda ese momento
de amor y de misericordia de Dios. Pudo haber sido a lo mejor en un retiro, pudo haber sido en un cursillo, en un retiro de esto de carismático, en una Eucaristía, en cualquier momento, porque Dios se aprovecha de todo, Dios se vale de todo. Por lo tanto, ver ese momento transformador y dejar que ese momento se actualice hoy, que todos los días tengamos un encuentro personal con Cristo, que todos los días tengamos un encuentro personal con Dios, que todos los días podamos revivir ese amor primero para que sea el motor de nuestra vida, tener una experiencia con ese Dios que es fiel y que hace nueva todas las cosas. Dejarme iluminar por la palabra de Dios, dejar que Dios ilumine mi vida diariamente. Por eso la importancia que cada día tengamos momentos de oración, momentos de silencio, que cada día podamos en el rosario o en nuestros actos de piedad tener también un encuentro con la palabra de Dios, que podamos encontrar a Dios en su palabra, para que sea Él el que diariamente transforme nuestra vida. Porque si bien hemos tenido un encuentro transformador con Dios, hemos tenido un momento en el que Dios nos ha tocado de manera especial, nos ha tumbado del caballo, como a veces decimos con la imagen de San Pablo, ese momento en el que Dios pasó por la orilla y nos llamó, pero ese momento y ese llamamiento tenemos que renovarlo diariamente. Y lo renovamos a través de la oración, a través de la palabra, a través de nuestros actos de piedad, a través de vivir la caridad. Tenemos que vivir el encuentro diario con Cristo, ese encuentro transformador con Dios. No pasar un día que no nos encontremos, que no saboreemos la presencia de Dios. Y en tercer lugar, ese tercer paso que es el viaje de retorno. Entonces, emprender el camino transformado y renovado desde y por el encuentro. Ese encuentro con Dios debe transformarnos, debe cambiarnos, debe encender en nuestro corazón una llama para volver entonces, como aquellos discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón cuando estaba el Señor con nosotros, y volvieron rápido, aunque era de noche, ellos volvieron con el corazón encendido a anunciar a los demás discípulos que Cristo había resucitado y a ellos se le había aparecido. Pues eso también tenemos que replicarlo nosotros en nuestra vida. Tenemos que replicar ese momento en el que Dios toca nuestro corazón, enciende nuestra vida, y entonces nosotros emprender ese viaje, ese camino de regreso. Tener claro a dónde voy, cómo voy, con quién voy y a quién voy. Tener claro a dónde voy, a dónde me envía el Señor, a quiénes me envía el Señor, cómo voy a ir a ellos. Cargado de fe, cargado de esperanza. ¿Con quién voy? Porque cuando somos nosotros enviados por Dios, no es a llevar nuestras palabras, no, es a llevar a Cristo. Si Él ha tocado nuestro corazón, ha encendido nuestra vida, debemos nosotros ser como esas antorchas encendidas que van prendiendo, que van iluminando, que van encendiendo todo aquel que se nos atraviese. Ser nosotros también transmisores. Si nosotros vivimos a Cristo, tenemos también que transmitir a Cristo, aún inconscientemente, aún sin saberlo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, no podemos callar. No podemos quedarnos callados, no podemos vivir como cualquiera si realmente Cristo vivo, resucitado, habita en nuestro corazón. Qué alegría cuando uno ve un cristiano que realmente vive la presencia de Dios y con solo verlo transmite paz, transmite alegría, transmite vida.
Esos son los verdaderos cristianos enamorados de Cristo. Esos son los verdaderos cristianos que viven desde la experiencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ir nosotros viendo ese caminar. Y para ello tenemos que ir cultivando una espiritualidad de lo cotidiano, una espiritualidad encarnada, una espiritualidad del camino. No hablo del camino neocatecumenal, hablo del camino de nuestra vida, del camino de Emaús. Una espiritualidad de lo cotidiano. Tenemos que cambiar en nuestra iglesia muchas veces estos esquemas de espiritualidades desencarnadas, de espiritualidades que viven en las nubes, que viven en el aire, que viven que si desde la Virgen me dijo, la Virgen se me apareció, se me reveló tal cosa, se me reveló tal otra, y viven por las nebulosas, pero cuando realmente hay una situación de necesidad en el hermano, pues ellos no lo ven. Cuando se les dice realmente, se les invita a salir a testimoniar esa experiencia, pues no, tienen miedo. ¿Cuántas veces encontramos cristianos así? Cristianos que viven desde una espiritualidad desencarnada, una espiritualidad en las nebulosas, una espiritualidad, no sé, en la séptima morada por allá. Pero, ¿qué nos pide hoy el Señor? Hoy el Señor nos pide vivir una espiritualidad desde lo que somos, una espiritualidad desde nuestra historia, una espiritualidad que comparte la historia también con el hermano necesitado, con el enfermo, con el que vive solo. Esa es la verdadera vida. No es entendernos de las necesidades del otro, las necesidades reales de aquel que vive a nuestro lado, que está más cerca de lo que nosotros creemos. Por tanto, eso nos invita a tener una espiritualidad, a vivir una espiritualidad de lo cotidiano, a vivir una espiritualidad encarnada, a vivir una espiritualidad con los ojos fijos en Jesús, como dice la palabra, con los ojos fijos en Jesús, pero con los pies bien puestos en la tierra, con los pies puestos donde tenemos que pisar y dispuestos a caminar para ayudar al hermano. Por lo tanto, una primera llamada que nos hace el Señor es a salir. Y yo les invito a los que tengan la Biblia a que busquen en el Antiguo Testamento el primer libro de los Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios. Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había pasado a filo de espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió a Elías este mensaje: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas tú no estás tan muerto como ellos. Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Él se adentró por el desierto un día de camino. Se sentó bajo una retama y deseándose la muerte decía: «Basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados». Se tumbó y se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró y vio a su cabecera una hogaza cocida, todavía caliente, y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. De nuevo el ángel del Señor lo tocó y le dijo: «Levántate y come, pues te queda todavía un largo camino». Él se levantó, comió y bebió con la fuerza de aquel alimento, anduvo 40 días y 40 noches hasta el monte del Dios, el Horeb. Cuando Elías llegó al monte, entró en una gruta. Algunas traducciones dicen se escondió en una gruta y allí pasó la noche. El Señor le dirigió su palabra: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consume el celo por el Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares, han matado tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme». El Señor le dijo: «Sal
y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que removía los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Al fuego siguió un ligero susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su manto y saliendo fuera, se quedó de pie a la entrada de la gruta. Una voz le preguntó: ¿Qué haces, Elías? Respondió: Me consume el celo por el Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: Regresa por el camino del desierto a Damasco, y a tu llegada unge a Hazael como rey de Siria. Palabra de Dios. Vemos cómo el profeta tiene esa experiencia de la vida, esa experiencia del desierto, que viene huyendo porque aunque ha sido fiel a Dios, aunque ha sido celoso con las cosas de Dios, lo buscan para matarlo. Y él huye lleno de miedo, huyó para salvar su vida. Y pasa 3 días en el desierto, hasta que tiene ese encuentro con el Señor. Le da de comer primero, le da de comer, come, bebe y comienza entonces otro camino. Un camino que dura 40 días y 40 noches hasta el monte del Dios el Horeb. 40 días y 40 noches. Nos habla de desierto, del desierto quizás de Jesús, pero también del desierto de nuestra vida. A nosotros también muchas veces se nos hace pasar por desiertos en nuestra vida, por momentos de aridez, por momentos de soledad, por momentos de desánimo, por momentos quizás de desesperanza, de depresión. Sin embargo, allí está el Señor alimentándonos para tener fuerza para caminar. Cuando llega al monte Horeb, tiene el gran encuentro con Dios. Un encuentro que no es lo que él esperaba. Y pasó primero aquel viento que rompía y removía los montes, luego el terremoto, luego el fuego, y allí no estaba Dios. El profeta descubre a Dios en el susurro. Descubre a Dios en la brisa suave. Allí está Dios, en el silencio. Y estos días santos, estos días de Semana Santa, esta Semana Santa además tan especial, el Señor nos llama a vivir también en el desierto. Nos llama a vivir en la soledad. Nos llama a vivir una Semana Santa en nuestras casas de recogimiento. Y allí tenemos que descubrir al Señor. En esa suave brisa, allí Elías descubre al Señor. Y el Señor lo que le dice es: regresa. Regresa a por donde has venido. Regresa por el camino del desierto a Damasco. Regresa, pero ya no vas tú solo, ya no vas con miedo, ya vas conmigo. Ya mi presencia te acompaña. Esa es la dinámica de nuestra vida. No es transitar la vida con miedo, ni con desesperanza, ni con desamor. Todo lo contrario. Allí, después de tener el encuentro con Dios, regresar por el mismo desierto, pero regresar con la fuerza de Dios. Regresar con el poder de Dios para transformar el desierto de otros, para ayudar a otros que van desanimados por el desierto. Allí está Dios en nuestra vida. Yo les invito a que podamos ver en qué momento nos encontramos. Y ciertamente que es un desierto que nos ha tocado vivir, pero un desierto donde el Señor se ha hecho presente. Descubre el desierto de tu vida. Mañana vamos a comenzar a caminar por esos caminos de nuestra vida. Lo único que te pido es que hoy
hagas un ejercicio de ver, como decíamos al principio, de dónde vienes. ¿Cuál es tu punto de partida? Vamos quizás esta noche, antes de acostarnos a dormir o en un momento de oración que tengamos, vamos a revisar nuestra historia personal, con sus luces y con sus sombras. Vamos a recordar los momentos de nuestra niñez, de nuestra infancia. Vamos a recordar a nuestra familia. Vamos a recordar lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Vamos a recordar todo eso, a traer todo eso a nuestra memoria y vamos a asumirlo como historia de salvación, asumirlo como historia donde Dios ha manifestado su amor. Es un momento, es una semana donde ciertamente estamos viviendo muchas cosas distintas. Tenemos el silencio, la soledad en nuestras casas. Aprovechemos de vivirlo. Aprovechemos de vivir esta Semana Santa de cara adentro, de cara al corazón. No podemos salir a la calle, no podemos ir a la iglesia, al templo, no importa. Quédate en tu casa, métete en tu cuarto y ora al Padre que te ve en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Que podamos nosotros entonces hacer hoy, ¿verdad? Después de esta primera meditación, hacer un ejercicio. Y el ejercicio que queda de parte de ustedes es echando una mirada a nuestra vida y aceptar nuestra vida como historia de salvación, para ir entonces sentando las bases que nos van a ayudar en estos días, en este retiro. La facilidad que nos da estos medios de compartir virtualmente. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Nos olvidamos de María, sí, Señor. Nunca nos olvidemos de nuestra madre, porque ella, a diferencia de lo que piensan nuestros hermanos de otras iglesias, ella nos lleva a Jesucristo. Definitivamente María no es un camino que nos va a desviar de Dios, todo lo contrario. De ella siempre vamos a escuchar lo que le dijo a aquellos: hagan lo que Él les diga. María siempre nos va a llevar a Jesús. Así que no tengan miedo de ir a María, de amar a María, de venerarla, de quererla como nuestra madre. Y con orgullo. Además tenemos que estar orgullosos de nuestra fe. Tenemos que estar orgullosos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y tenemos que estar orgullosos de nuestra Iglesia Católica. Y además es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Así que siempre con el corazón bien grande, queriendo y amando a nuestra Madre, la Virgen María, y a nuestra Madre, la Iglesia. Y no tengamos ningún tipo de vergüenza. Así que con nuestra esperanza puesta en Dios, sigamos adelante. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego. Que Dios les bendiga.